Hola, ¿qué tal? De nuevo aquí desde Bangkok con un video. Hoy vamos a entrar al acuario de Bangkok, a la vida marina aquí en Bangkok, así que espero que les guste, disfrútenlo y vamos a la aventura. Bueno, aquí estamos ya en el acuario de Bangkok que se llama Sea Life, que significa en español como la vida marina. Así que estamos aquí en el sótano de un centro comercial muy prestigioso que el nombre es Siam Paragon. Así que aquí queda el acuario, está en la parte baja en el sótano y miren qué bonitos todos estos peces de colores con estos ambientes, estos ecosistemas, estas peceras que han creado con todos estos corales y todo este color y todos estos peces. Así que vamos a conocer, aquí está la información, claro, de muchos tipos de peces. Aquí hay unas esponjas, estos son corales, hojas de coral, y vamos a descubrir todo lo que encontramos, todo lo que podemos encontrar aquí. Muchas especies, hay tiburones, miren, este es un gusano de mar, un pepino de mar, hay tiburones y vamos a descubrir toda la vida que tenemos acá. Miren qué bonitos estos peces aquí con todos estos corales de colores y claro también el ambiente con la luz y las luces neón, o sea, súper bonito. Miren esta réplica de una especie de coral. Así que aquí está toda la información y vamos a conocer más de aquí. La entrada prácticamente ya haciendo la conversión son como unos $30 y vamos a disfrutar de la experiencia. Y aquí para empezar hay unas langostas gigantes. Prácticamente estas langostas son como de medio metro y claro no se puede apreciar bien el tamaño, pero son inmensas. Ahí están en ese tipo de pecera, y aquí también tenemos otros peces de colores. Y miren, ahí está la comida, esa es como una lechuga de las que nos ponen en los panes con pollo y todo, pero es curioso que algunos peces la consuman y eso les ponen también. Y claro, me imagino que tienen su comida especial, ¿verdad? Porque aquí hay muchos peces de colores que son de agua salada, claro está, en el mar. Hay otros que la temperatura varía. Y miren, estos son muy curiosos porque esto es conocido como el dragón marino, que viene siendo como familia de los caballitos de mar. Es como un caballito de mar, pero parece como una planta flotante. No se aprecia bien porque aquí la luz tiene que ser un poco más tenue para que el animal no se estrese, porque estos están en las profundidades, así que necesitan que estar como en un ambiente más oscuro. Creo que ahí se puede ver, así que súper bonitos, muy interesantes esos también tipo caballitos de mar, eso vienen siendo. Y miren este lugar, aquí vamos sobre un puente de cristal, abajo está una pecera enorme con muchos peces, pero quiero mostrarles esta zona que es una zona de arte digital. Como pueden ver aquí se ha hecho como una exhibición, ahí están calamares, peces, las mantarrayas, están como suspendidos en el aire, pero son figuras digitales, claro está. Ahí está también, hay medusas, y miren qué bonito la experiencia. Aquí vamos caminando, aquí está el piso es de cristal y abajo está pues ahí andan muchos peces, y miren qué bonitos los colores, qué bonita aquí la experiencia. Y clave, es importante mencionar que con lo que se recauda aquí hay un programa de conservación de caballitos de mar. Ahí están las estructuras de metal que se ponen en el fondo y para crear como un ecosistema para que ellos se puedan reproducir. Así que a pesar de que aquí hay muchas especies que están como en cautiverio, pues, pero también hay programas para su conservación y para que se vuelvan a repoblar, ¿verdad? Claro que hay muchas especies de peces y de vida marina que está en peligro de extinción. Miren esos qué bonitos. Aquí anda mucha gente, aquí andan todas las personas con los niños. Aquí está un área donde hay una pecera gigante y uno se puede sentar. Es como una pantalla, pero en realidad hay peces porque el sentarse y apreciar cómo nadan, dicen que es terapéutico, te puede calmar la ansiedad, así que mucha gente lo hace. Y aquí está el famoso pez león, que este es muy codiciado. La verdad que es muy bonito, miren qué hermosos los colores y las aletas. Este es el famoso pez león, que por sus aletas lo comparan con la melena de león, así que ese es el nombre que se le ha dado. Y aquí en esta otra tenemos unas pequeñitas como anguilas, son como gusanitos de mar. Ahí les han puesto unos bastones de dulce, pero como pueden ver, esos pequeñitos son
los gusanitos, las anguilitas, y ahí están esperando, como actuando, que esperando que pase una presa. Claro, el espacio es pequeño. Aquí andan los niños jugando, han creado unas peceras con túneles para que los niños pasen por dentro y puedan ver los peces aquí, así que todo el mundo anda entretenido. Y miren esto, súper bonito, el famoso pez payaso. Claro, a todo el que le gusta la película de Buscando a Nemo sabe la especie del pez. Y miren, aquí hay muchos en esta pecera de forma cilíndrica, y aquí está con sus corales, y le han creado el ecosistema ahí para que anden todos los peces payasos súper bonitos. Miren qué bonito el color, muy intenso el color, y me gusta la combinación del naranja con el blanco y el negro, así que ahí está el pez. Y miren, este otro es como conocido como el pez navaja o pez Gillette, por la forma alargada y plana, y cabe mencionar que nada de una manera muy extraña, porque es como perpendicular, así que esa es otra especie. Y aquí están los famosos caballitos de mar. Ahí están, miren, con su cola, porque la cola es prensil, se agarran del coral para que la corriente no se los lleve. Así que la verdad que está súper chivo el lugar. Miren, esta zona es como una cueva. Aquí hay luces y está ambientada como para que nos sintamos que vamos adentro de una cueva. Y aquí hay unas pequeñas como peceras. Ahí hay unos escorpiones, unas como pequeñas escafandras, vitrinas, y ahí hay otros escorpiones, hay unas arañas, y hay como una combinación de vida marina e insectos que aquí se puede venir a aprender de ellos y a verlos. Ahí hay unas cucarachas de Madagascar, de las gigantes, miren qué grandotas, así que ahí están también. Aquí una pequeña exhibición de ellas para que el mundo las conozca, para que todo el que venga pueda aprender también de eso. Aquí hay unas salamandras, unas especies de lagartijas y de un montón de animales, la verdad, de insectos. Y esto está súper interesante. Miren, este es una anguila leopardo. Bueno, es conocida como morena también, pero miren qué bonita, qué chiva. Se ve como que si fuese de peluche, porque se ve como esponjosa, pero la piel, el tono café con negro, se ve como que es la piel de un leopardo. Así que está súper grande, súper bonita. Y aquí en esta zona también hay unas tortugas enormes. No son tan grandes como las de Galápagos, pero son tortugas blancas. Y aquí está su zona de donde ellas están. Ahí estaban durmiendo. Y vamos a avanzar por acá porque quiero que vean esta parte. Miren qué enorme este pescado. Son unos peces plateados. Ahí andan nadando y les han puesto esqueleto artificial, claro está, como de una especie marina que existió hace mucho tiempo, ¿verdad? Parece como la de un cocodrilo, pero no es cocodrilo. Pero ahí está con los peces plateados, que son enormes, y ahí están disfrutando del agua. Y miren qué bonito, este es un muro que está hecho con plantas, es como el muro viviente. Todo ese humo que se ve como ese vapor es en realidad es refrigeración, porque estas plantas necesitan una temperatura bastante baja, así que todas son naturales. Todo ese musgo que se ve y todas esas plantas están vivas, o sea, es natural en realidad, no es de plástico como ahora se ve en muchos lugares que se ponen esa decoración de plantas, pero son plásticas. Ese no, ese muro es todo natural. Y miren, aquí también tenemos esta pecera enorme, que aquí andan otros peces, y también tiene unas mantarrayas negras. Ya les voy a mostrar una por acá, que creo que está, no sé si está buscando alimento o está descansando, pero miren a qué bonita, es una mantarraya negra. Así que el lugar es sumamente grande, sumamente amplio, hay mucho que ver, hay mucho por conocer. Y claro, cada pez está identificado con su nombre, donde se puede encontrar. Y está esta parte también donde hay unos cuantos reptiles. Miren, qué bonita, no sé si la pueden ver, ahí está el color. Aquí está desde otro ángulo. Esta es una pitón, ahí está descansando en esa rama, está dormidita. Pero miren qué bonito el color es verde, para que sirva de camuflaje y se puede escabullir entre la vegetación y esperar las presas.
Y aquí también cerca de donde están los reptiles están los peces dorados. Muchas personas en su infancia han tenido como mascotas peces dorados. Claro, hay de muchas variedades, pero miren estos qué bonitos. Estos son como gorditos, aquí están mezclados los peces. Hay de varias especies, varias clases, pero estas son como unos pececitos dorados. Y miren qué bonito el ambiente que les han creado. Así que es súper chivo. Aquí también hay una zona donde están estas medusas. Claro que estas son diferentes a las que como comúnmente se conocen. Estas descansan en el lecho marino y están como invertidas y se posicionan así porque atrapan su presa cuando va pasando. Entonces ella se cierra con esas como formas de hojas, se ve como que fuese una flor, como una planta, pero es la manera. Miren esta, qué chivo se ve aquí como se ha pegado se ha puesto en el vidrio. Aquí también hay otra serpiente. Aquí está ya, como la pueden ver, está enrollada ahí en una esquina. Aquí está el hábitat que le han creado con su agua, sus plantas, ahí una especie de cueva con piedras. Y miren esta otra mantarraya, qué enorme. Estas son inmensas. Esta es de las que tuvo el accidente el hombre cocodrilo, que creo que ya muchos saben que el famoso Steve Irwin murió porque una mantarraya le picó directamente en el corazón. Así que esa es una de las espécimen que hay aquí. Miren con todos estos otros peces inmensos. Miren este, qué bonito, sumamente grande, ha de pesar fácilmente unos 100 libras esos peces, no sé, más quizás, porque, o sea, son realmente inmensos, son grandotes, como no tienen idea. En cámara no se pueden ver. Miren ese otro que son muy conocidos cuando se ve que en documentales o personas que les gusta pescar peces, los famosos monstruos del río o los monstruos del océano. Son esos peces que son enormes. Hay algunos que logran medir ya poniéndolos de pie o a lo largo más que una persona. Así que ahí también hay esa especie. Y aquí está esta zona súper bonita, muy educativa, que es para que todos aprendan sobre las estrellas de mar. Miren estas. Aquí está esa, miren qué bonito el color. Es un color como azul, como un color azul pastel. Ahí hay también unos erizos. Aquí hay otra, miren qué bonito este color como moradito. Y hay una zona por acá donde las pueden sacar y los niños las pueden tocar. Las sacan y los niños las pueden tener en sus manos. Claro que esta es una zona ya más educativa. Y te dan tus guantes y también te desinfectan y las puedes tocar y tener en la mano. Miren, esta es otra especie, así que muy bonito, muy educativo. Aquí uno se la pasa chévere aprendiendo y más que todo para los niños, ¿verdad? Y la gente que le encantan los peces, porque hay muchas personas a las que les encantan las peceras y tener peces en sus casas. Y miren estos, súper chivo el color amarillo. Y estos peces, la mayoría, hay unas especies que están en peligro de extinción. Y claro, aquí están en cautiverio, pero lamentablemente en un futuro creo que si no se hace nada, solo así se va a poder conocer muchas especies de animales, no solo de la vida marina. Aquí es un arrecife, unas esponjas ahí que están como para que los peces se escondan ahí su hábitat. Miren qué bonito, como los colores, aparte de que también hay luz de color, pero estos corales, esa es su luz, ese es su color natural. Y aquí están los pingüinos africanos, aunque no lo crean, en África hay pingüinos, en Sudáfrica y en la parte de Namibia, en la parte ya lo último del continente africano. Esos son los pingüinos africanos, ahí están, miren. No hay muchos, la verdad, y también hay una zona donde hay pingüinos de la Antártida, pero esos ya estaba la luz apagada porque es como que la hora de dormir en la Antártida. Pero aquí están los pingüinos africanos, que también conocidos como los pingüinos con lentes, creo. Así que ahí están. Y miren, ahí está uno pequeñito ahí que se anda moviendo, que yo creo que los demás ya quieren ir a dormir. Pero sí, hay pingüinos en África. El que quiere conocer más, pues que hay que investigar, ¿verdad? Porque para mí, yo no lo sabía, la verdad. Pero sí existe esa clase de pingüinos que puede soportar las temperaturas ahí en las costas africanas. Y miren esta otra pecera aquí. Hay muchas
mantarrayas enormes también y muchos peces. Así que miren esta que bonita, aquí nos va a pasar mostrando su belleza cuando nadan. Muy bonitas las mantarrayas, siempre me han encantado, creo que a mucha gente, pero miren, son peligrosas. Ahí como pueden ver en la cola tienen un aguijón y eso puede matar a una persona, claro, porque son venenosas. Así que aquí anda también otro pingüino, lo agarramos aquí y lo enfocamos para que lo puedan ver cuando andan nadando. Claro que son muy rápidos, son muy escurridizos, pero bueno, los vamos a dejar tranquilos. Y esta zona es otra que me ha encantado de aquí del acuario, es la zona de las medusas. Medusas hay una cantidad enorme de figuras, formas y colores. Y miren también lo chivo que aquí han creado peceras de diferente forma y de diferentes estilos con diferentes colores. Pero miren estas blanquitas que andan ahí nadando con esta pecera enorme, que es como esas bolas de Navidad que tienen como la nieve y el Santa Claus y que uno las mueve. Pero no, esa está ahí estática. Pero miren estas que están acá, súper bonitas, y estas son muy venenosas según la información. Estas son medusas que andan en el fondo del mar. Algunas veces se pueden encontrar en las costas de las playas, aquí en Tailandia, en algunas islas. Hay siempre esa publicidad o esa precaución de poner los rótulos para que las personas cuando estén nadando, si encuentran una medusa, no la toquen o algo, porque pueden tener veneno o te pueden picar y necesitas ir al hospital. Pero aquí están, miren, en sus peceras. Y es la verdad que es un espectáculo muy bonito verlas como nadan, porque la forma es como que si fuese una especie de ¿qué? Otro animal. No sería ni insecto, ni mamífero, ni pez, sino que ya se ve algo como más del espacio. Pero no sé, la verdad que se ve súper bonito como nadan. Y miren esta otra, son blancas y a la vez tienen partes transparentes. Y aquí en la pecera hay luces de colores que hace que cuando ellas naden se ve súper bonito el espectáculo. Aquí hay otras también que miren, con la luz se ven de color morado, se ven de color lila. Así que súper bonita, muy relajante la verdad. Y ahí andan las medusas, y la verdad que es un espectáculo único y hay que disfrutarlo. Así que ahorita venimos aquí a la atracción que más que todo en la mayoría de acuarios es lo que más le gusta a las personas, que es un túnel en el que el túnel pasas en la parte central del acuario, y aquí están rodeados de muchas especies de tiburones y de otros. Miren, aquí va un tiburón pequeño, pero también por aquí anda el famoso pez sierra. Aquí va, creo que este es un tiburón nodriza. Y quiero ver, por aquí va, ya vamos a enfocar bien el pez sierra, porque es un pez que la verdad tiene una forma bien peculiar. Se ve como que si fuese una mantarraya con una mezcla de ballena, pero en realidad es un pez y está también en peligro de extinción. Ya lo vamos, aquí está bien, aquí va por la parte de arriba, digamos como en el techo del túnel, y aquí estamos rodeados de todas las especies, y aquí vamos adentro del túnel, y ahí va el pez sierra. Así que es súper interesante la verdad, poder disfrutar de tan de cerca de estas especies. Claro que separados, ¿verdad? Por el vidrio. Pero miren aquí los tiburones, estos son los tiburones. Y ahí se les puede ver, digamos, como en un estado tranquilo, ¿verdad? No como estamos acostumbrados a verlos en las películas o en los documentales, que andan nadando súper rápido. La verdad que ellos están como relajados. Aquí, claro, no le falta el alimento y no están como en modo de cacería. Pero miren, son súper grandes. Como los pueden ver, se ven muy tranquilos, pero claro, estos tiburones ya en su hábitat natural o en estado salvaje son letales. Y miren aquí qué bonita esta toma del pez sierra. Aquí como pueden ver, por la parte de abajo se ve como que fuese una mantarraya, pero ahí está, miren. Y aquí va nadando otro, este es otro tiburón. Así que súper interesante, súper bonita la experiencia. Aquí viene de nuevo y como pueden ver, aquí como que se ve que le gusta pasar sobre aquí, sobre el túnel, para estar viendo a las personas, o qué sé yo, quizás tienen hambre. Miren este
Qué aterrador se ve, la verdad. Y espera, vamos a ver los dientes. Ahí está abriendo la boca un poco, cerrándola. Nos está saludando, así que súper bonita la experiencia aquí con los tiburones. Súper grande este tiburón. Este tiburón como que si es tiburón blanco, no estoy seguro. Pero miren qué inmenso. Como pueden ver, ahí están los ojos, los dientes. Y aquí viene otro nadando lentamente. Claro que ya uno en mar abierto o en un bote o en el mar y encontrarse con estos majestuosidad de animales, claro que es aterrador, porque, o sea, hay muchas personas que mueren por ataque de tiburón en muchos lugares del mundo. Claro, aquí están en un ambiente controlado, pero es bonito apreciarlo. Miren esta mantarraya también, súper bonita, como que si es leopardo. Así que hay muchas especies, mucho que ver aquí. Aquí hay una tortuga que está ahí nadando. Y bueno, esto es lo principal de aquí del acuario de Bangkok. Así que espero que les haya gustado la bonita experiencia. Un video diferente, algo nuevo. Suscríbanse, denle like y nos vemos hasta la próxima.